Buenas tardes, vamos a exponer acerca de la anatomía y la fisiología del sistema respiratorio. El aparato respiratorio es un sistema de órganos que hace que el aire entre y salga del cuerpo de manera rítmica. Los principales órganos del aparato respiratorio son la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Dentro de los pulmones el aire circula a lo largo de una ruta sin salida que consta de los bronquios, bronquiolos y alvéolos. Su función principal y también la más conocida es llevar el aire atmosférico hacia los alvéolos para el intercambio gaseoso en capilares. También realiza otras funciones como servir para el habla y otras vocalizaciones como la risa, el llanto, etc. En el sentido del olfato, que es importante para las interacciones sociales, la selección de alimentos y la evasión de peligros como podría ser la fuga de gas y la comida podrida. Controla el pH de los líquidos corporales al eliminar el CO2, ya que el exceso de CO2 reacciona con el agua y libera iones de hidrógeno. Por lo tanto, si el aparato respiratorio no se mantiene al ritmo de la producción de CO2, se acumula H+, y los líquidos corporales tienen un pH tan bajo que es anormal, llamado acidosis. Angiotensina 2 es cuando los pulmones dan un paso en la síntesis de vasoconstrictor, que ayuda a la regulación de la presión arterial. La respiración crea gradientes de presión entre el tórax y el abdomen que promueven el flujo de la linfa y sangre venosa, y nos ayuda a filtrar pequeños coágulos sanguíneos de la circulación sanguínea y los disuelve, evitando que los coágulos obstruyan la circulación coronaria, cerebral y renal, que son vitales. Esta eliminación se lleva a cabo en los pulmones. Ahora vamos a hablar acerca de la nariz, la cual cumple varias funciones, entre las cuales se puede resaltar el calentamiento, el filtrado y el humedecimiento del aire inhalado. También se puede resaltar la función olfativa, es decir, detectar olores, y como la cámara de resonancia que amplifica la voz. La anatomía externa de los cartílagos que forman la nariz se puede observar en esta imagen. En la parte superior se puede ver el hueso nasal y el cartílago lateral. Si uno se pasa el dedo en esa área, se puede sentir con facilidad el límite entre el hueso y el cartílago. En la parte inferior se encuentra el cartílago alar y los tejidos conjuntivos densos, el cual forma la parte móvil llamada ala de la nariz. De igual forma se puede observar los orificios nasales. La nariz se extiende desde un par de aperturas anteriores, a las cuales se les llama orificios nasales, como anteriormente vimos, o también reciben el nombre de narinas, pasando por la cavidad nasal hasta un par de aperturas llamadas aperturas nasales posteriores, también llamadas coanas. También podemos encontrar los cornetes, los cuales son huesos esponjosos recubiertos de mucosa, son vías de conducción hacia los senos paranasales y se dividen en cornete inferior, medio y superior, donde el cornete superior y el medio están insertados en el hueso etmoides y el cornete inferior se va a insertar en el hueso palatino. La faringe es un embudo muscular que se extiende por casi 13 centímetros de las aperturas nasales posteriores a la laringe. Es un músculo recubierto de membrana mucosa, tiene tres regiones principales: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe es posterior a las coanas y se encuentra arriba del velo del paladar. La orofaringe, o también llamada bucofaringe, es un espacio entre el margen posterior del velo del paladar y la epiglotis. La laringofaringe se encuentra en sentido posterior inmediato a la laringe, extendiéndose del margen superior de la epiglotis al margen inferior del cartílago crioides. El esófago empieza en este punto. Es importante también decir que la nasofaringe solo pasa el aire y está cubierto por el epitelio cilíndrico pseudocertificado, mientras que el orofaringe y la laringofaringe pasa aire. Alimentos y bebidas están recubiertos por epitelio pavimentoso estratificado. Su función es el paso del aire en comunicación con la laringe y digestivos al unirlo con el esófago. La laringe tiene como función la fonación, produce sonidos, no palabras, y en mujeres las fibras son más delgadas y rápidas. Anatómicamente es una cámara cartilaginosa de 4 centímetros de largo, comienza desde la epiglotis, la cual ayuda a que la comida no pase por la laringe junto con las cuerdas vocales falsas, las cuales están aquí. Esta última no tiene ninguna función en la producción del habla y termina en la subglotis, la cual estaría por aquí aproximadamente. En esta parte se encuentra la glotis, que son las cuerdas vocales y las aperturas entre ellas. La laringe está formada también por cartílagos laringeos, los cuales están el aratinoides, corniculados y cuneiformes. Los cartílagos cuneiformes son porciones pequeñas y delgadas de cartílago amarillo y elásticos situadas en ambos lados en los pliegues arioepiglóticos. Los cartílagos corniculados son los pequeños cartílagos de la laringe ubicada posteriormente a esta. Y los aratinoides son pequeños nódulos cónicos formados por cartílago elástico que están ubicados aquí. Posterior a la laringe se encuentra la tráquea. Esta es un tubo rígido de casi 12 centímetros de largo y 2.0 centímetros de diámetro.
Tiene como soporte de 16 a 20 anillos en forma de C, que son de cartílago hialino. Cuenta con una parte abierta de la C que se encuentra en sentido posterior, que está cubierta por músculo liso. A esta parte se le denomina traqueal, como se puede observar acá, el músculo traqueal. La conformación de la tráquea evita que ésta colapse cuando se inhala. Se divide en diferentes capas. La capa más interna es la capa mucosa. Después está la capa submucosa, que es la encargada de nutrir a la capa mucosa. Después está la capa cartilaginosa, que es la que forma los anillos. Y la capa más externa, que es la capa adventicia, que sirve de protección. La mucosa traqueal está revestida por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, en la que se encuentran diferentes células. Una de estas son las células calciformes, las cuales secretan moco. Este moco atrapa partículas que son inhaladas. En esto ocurre un mecanismo conocido como transporte mucociliar, en el cual el moco cargado con las diferentes partículas se desplaza hacia arriba de los cilios hacia la faringe. Otras células que se encuentran son las células ciliadas y citoblastos basales cortos. Además, debajo del epitelio traqueal se encuentran los nódulos linfáticos, moco y glándulas serosas. El último cartílago de la tráquea se le conoce como carina. Este forma un ángulo que va a dividir el aire para los dos bronquios. La tráquea se bifurca en los bronquios principales, el derecho y el izquierdo, como se puede observar acá de color celeste. Cabe decir que el bronquio izquierdo es más largo, más angosto y más horizontal que el derecho. Esto se debe a que se forma simultáneamente con el corazón. Estos están formados de las mismas capas que los cartílagos de la tráquea, pero difieren en la forma, debido a que estos tienen forma de disco. El pedículo pulmonar es el conjunto de elementos que abordan a cada pulmón, pasando a través del hilio pulmonar. También se le llama raíz pulmonar. Está conformado por los bronquios principales, las arterias y venas pulmonares, las arterias y venas bronquiales, los ganglios linfáticos y los nervios. Los bronquios principales se localizan posterior de las estructuras del pedículo. Su función principal es conducir el aire hacia los pulmones. Las arterias pulmonares están anterior a los bronquios principales y son los encargados de conducir la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones. Las venas pulmonares salen 2 de cada pulmón hacia la aurícula izquierda, llevando la sangre oxigenada de los pulmones hacia el corazón. Estas se localizan inferior a las arterias y anterior a los bronquios principales. Las arterias bronquiales son 2 izquierdas, como podemos ver acá, y una derecha. Las izquierdas emergen de la porción más elevada de la aorta torácica y el origen de la arteria bronquial derecha es variable, ya que puede emerger de la tercera arteria intercostal o bien desde el tronco bronquial común compartido con la arteria bronquial superior izquierdo, o directamente desde la aorta. Es de mencionar que estas arterias colaboran en el suministro de sangre
oxigenada a los pulmones. 2 se dirigen hacia el pulmón izquierdo y una hacia el derecho. Las venas bronquiales, como podemos ver aquí, las derechas y las izquierdas, son pequeños vasos que drenan sangre desde las subdivisiones mayores de los bronquios en las raíces de los pulmones hacia la vena ácigos mayores a la derecha y hacia la vena amiácigos menores a la izquierda, las cuales a su vez drenan a la vena cava superior. Los ganglios linfáticos se originan en la superficie subpleural y plexos linfáticos profundos. Toda la linfa de los pulmones discurre a lo largo de la raíz del pulmón y drena en los ganglios linfáticos traqueobronquiales inferiores o superiores. Cumplen una función de defensa. Y por último, los nervios que se encuentran posterior al pedículo son los nervios vagos. Estos nacen del bulbo raquídeo e inervan la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago, el páncreas, el hígado y las vísceras, y se encarga de regular el funcionamiento bronquial. Pulmones. Cada pulmón es un órgano casi cónico con una base ancha y cóncava que descansa sobre el diafragma y un pico romo llamado vértice que se proyecta ligeramente arriba de la clavícula, tal como se observa en esta figura. Este es el vértice y este es el diafragma donde descansa cada pulmón. La superficie costal ancha está presionada contra la caja torácica y la superficie mediastinal cóncava más pequeña está en posición medial. La superficie mediastinal muestra una hendidura llamada ilio. A través de esta, el pulmón recibe al bronquio principal, a los vasos sanguíneos y linfáticos y a los nervios. Es esta estructura que tal vez no se ve tan bien acá, pero es esta como estructura circular que tiene cada pulmón. Estas estructuras en conjunto constituyen lo que se llama la raíz del pulmón. Debajo de los pulmones y el diafragma, gran parte del espacio dentro de la caja torácica es ocupado por el hígado, vaso y estómago, tal como se observa en la figura de en medio. El pulmón derecho es más corto que el izquierdo porque el hígado es más alto en el lado derecho. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el superior, medio e inferior. Una muesca profunda a la que se le denomina surco horizontal separa el lóbulo superior y medio, esta línea que vemos por acá. Y un surco oblicuo similar separa los lóbulos inferior y medio, es esta línea restante que se encuentra por acá. El pulmón izquierdo solo tiene un lóbulo superior, uno inferior y un solo surco oblicuo, tal como se observa en esta imagen. Las venas pulmonares son las encargadas de drenar la sangre oxigenada en la aurícula izquierda. Asimismo, las arterias pulmonares son las que se encargan de llevar la sangre no oxigenada desde el tronco pulmonar hacia los pulmones respectivamente. Las arterias bronquiales suministran sangre a los bronquios y al tejido conectivo de los pulmones. Acompañan y se ramifican con los bronquios, terminando aproximadamente al nivel de los bronquiolos respiratorios. Las venas bronquiales drenan a los lechos capilares más próximos, irrigados por las arterias bronquiales. El resto se drena por venas pulmonares. En el ilio, la pleura visceral se voltea sobre sí misma y forma la pleura parietal, que se adhiere al mediastino, la superficie interna de la caja torácica y la superficie superior del diafragma. Una extensión de la pleura parietal es el ligamento pulmonar, la cual la conecta con el diafragma, que es esta pequeña porción que se puede observar por acá. La pleura visceral es la parte interna en contacto con los pulmones. Es una membrana serosa la cual se extiende por el surco.
El espacio entre la pleura parietal y visceral recibe el nombre de cavidad pleural. La cavidad pleural solo contiene una película de líquido pleural resbaladizo. La cavidad es solo un espacio posible, ya que esto significa que por lo general no hay espacio entre las membranas. Las pleuras y el líquido pleural tienen tres funciones. El líquido pleural actúa como un lubricante que permite la expansión de los pulmones y los contrae con fricción mínima. Las pleuras tienen una función en la creación de un gradiente de presión que se expande los pulmones cuando se inhala. Las pleuras, el mediastino y el pericardio dividen en compartimentos los órganos torácicos que evitan que las infecciones de un órgano se esparzan con facilidad a órganos vecinos. El árbol bronquial. Cada pulmón tiene un sistema ramificado de tubos que permite el paso del aire, al que se le denomina árbol bronquial. Se extiende desde el bronquio principal hasta casi 65.000 bronquios terminales. A partir de la bifurcación de la tráquea, que es esta que podemos ver aquí como en forma de Y invertida, el bronquio principal derecho mide 2 a 3 centímetros de largo. Es un poco más ancho y vertical que el izquierdo. Por tanto, los objetos externos, aspirados o inhalados, se alojan con más frecuencia en el bronquio derecho que en el izquierdo. El bronquio principal izquierdo es de casi 5 centímetros de largo y un poco más estrecho y horizontal que el derecho. En ambos pulmones, los bronquios lobulares se ramifican en bronquios segmentarios, es decir, terciarios. Cada uno ventila una unidad del tejido pulmonar con funciones independientes a la que se le denomina segmento broncopulmonar. Los bronquiolos son continuaciones de las vías respiratorias que carecen de cartílago de soporte y miden 1 milímetro o menos de diámetro. La parte del pulmón ventilada por un bronquiolo es un lobulillo pulmonar. Cada bronquiolo se divide en 50 a 80 bronquiolos terminales, las ramas finales de la división conductora. Cada bronquiolo terminal cede 2 o más pequeños bronquiolos respiratorios que tienen alvéolos brotando de sus paredes. Se les considera al principio de la división respiratoria porque sus alvéolos participan en el intercambio gaseoso. Cada bronquiolo respiratorio se divide en 2 a 10 pasajes elongados de paredes largas, a los que se les denomina conductos alveolares, que también cuentan con alvéolos a lo largo de sus paredes. Los conductos terminan en sacos alveolares, que son grupos con forma de uva de alvéolos dispuestos alrededor de un espacio central al que se le denomina vestíbulo. Y ya para finalizar, los alvéolos son bolsas de 0.2 a 0.5 milímetros de diámetro. Los alvéolos son el lugar donde los pulmones y el torrente sanguíneo intercambian dióxido de carbono y oxígeno. Tal como se puede ver en la imagen de aquí, el dióxido de carbono en la sangre, el cual está representado por este torrente sanguíneo, pasa a los pulmones a través de los alvéolos. Y de la misma forma, el oxígeno de los pulmones pasa a través de los alvéolos hacia el torrente sanguíneo. Estas estructuras están cubiertas por células delgadas extensas a las que se les denomina células alveolares pavimentosas o de tipo 1. Estas cubren casi el 95% del área de la superficie alveolar y su delgadez permite una rápida difusión de gases entre el aire y la sangre. El otro 5% está cubierto por células alveolares grandes o de tipo 2. Aunque cubren menos superficie, superan en gran medida a la cantidad de las células alveolares pavimentosas.